Muchas gracias, Sami. Muy buenas tardes con todas. Bienvenidas a este conversatorio más que un workshop. Realmente lo que queríamos es plasmar un poco nuestra visión. De mi parte, Fernando Tamayo, director de tecnología para Softwares Ecuador, desde un poco el aspecto de tecnología y de tecnologistas per se. No sé, Ana Caro, si me ayudas de pronto también con los slides, por favor. Gracias. Bueno, quiero empezar con una frase, si ya de pronto la escucharon por la mañana nuestra CTO Rebecca Parsons. El reto que tenemos como industria, como tecnologistas, ¿no? Como saben, la creación de tecnología requiere de conocimientos específicos y también de cierto poder económico, ¿no es cierto? Para poder realizar tecnología requerimos algunos recursos y algunos conocimientos, acceso también a educación, lo cual hace que las personas que desarrollan tecnología se encuentren en una posición realmente privilegiada, ¿no? No es un acceso a toda la sociedad en general. Y esto hace que justamente estas personas, si no alzamos un poco la cabeza, si no vemos más allá de los efectos que pueda ocasionar la tecnología en nosotras, tengan el control y el poder sobre las acciones, los ambientes y lo que sucede, los resultados en sí, lo que sucede con la tecnología, ¿no? Es por eso que si bien nuestra industria, como dice Rebeca, no tiene un análogo en el juramento hipocrático o estándares de licencias profesionales, como lo vemos en otras profesiones, como en los médicos, como en los abogados, por ejemplo, es nuestra responsabilidad y se encuentra en nuestras manos el considerar que cómo se está usando esta tecnología, qué es lo que construimos y también a quienes esta tecnología afecta en el proceso y en el diseño. Otra frase que me parece interesante que les quería comentar y resaltar es un poco que pensar en la sociedad y la tecnología implica tenerlas a ambas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Estos conceptos no son separados, son una realidad simple y esto se está viendo reflejado cada vez más en el mundo. Ahora tenemos temas de metaverso en los que la realidad está intrínsecamente involucrada con la tecnología. Por eso es que quería hablarles un poquito de los impactos sociales que la tecnología ha mostrado, ampliamente nos dan a resaltar la necesidad de abandonar este mito de que la tecnología soluciona problemas. La tecnología es una construcción social. La tecnología afecta a personas y tiene efectos sobre personas. ¿De acuerdo? No sé si quieres pasar un poco a la siguiente, por favor. Sí, ¿en qué campos desde tecnología nosotros podemos visibilizar que podríamos aplicar tecnología responsable? ¿En dónde hemos visto que se resalta mucho más la necesidad de aplicar estos conceptos? Lo vemos tanto en sustentabilidad, en tecnología verde, lo vemos también en los temas de seguridad, por supuesto, en temas de privacidad y acceso a datos, es un tema que está bastante en boga actualmente en nuestro país por la misma ley de protección de datos que está bueno, salió, pero está por empezar su aplicación. Por supuesto, en temas de accesibilidad y diseño inclusivo, incluir a todas las personas en lo que estamos diseñando o a todas las que logremos visibilizar dentro de estas etapas. En data y éticas de inteligencia artificial, lo toparon bastante en la mañana, el tema de para qué estamos utilizando, cómo estamos entrenando estos algoritmos, qué conceptos o métodos éticos estamos introduciendo en las conversaciones en el desarrollo de este tipo de tecnologías, ¿no es cierto? Y sobre todo también, como hablaba en el tema de datos, cómo manejamos los datos, conectado con privacidad, conectado con qué tipos de datos son los que estamos recolectando. En la mañana habrán escuchado mucho respecto a cómo el tema de las sugerencias en algunas de las redes sociales, sugerencias de anuncios y sugerencias de gustos quizá, nos dan una idea del entendimiento que tienen estos algoritmos o estos sistemas de cada persona como individuo, ¿no? Y lo peligroso que esto podría llegar a ser en o manos equivocadas o manos que no han medido quizá las consecuencias que pueda tener el recopilar este tipo de información. Por otro lado, vemos también que está también intrínseco el tema dentro de la diversidad, equidad e inclusión con nuestra fuerza de trabajo, con el talento que está trabajando en estos temas de tecnología, cómo nosotros entrenamos y capacitamos, cómo nosotras mismas nos responsabilizamos de lo que estamos realizando, de lo que estamos haciendo y de lo que estamos entregando a la población y a la sociedad. Y creo que se me escapa un tema de valores, principios y procesos. ¿Cuándo y qué? ¿Cuándo estamos realizando o estamos empatando estas conversaciones de tecnología y la responsabilidad que tenemos atrás de ella?
qué tipos de valores son los que nosotros estamos implementando, porque de alguna manera, siendo tecnología una construcción social, nosotros también metemos nuestros sesgos y nuestros valores dentro de la tecnología que estamos realizando, ¿no es cierto? Y por último, el tema de procesos. Si ven, queda como en una esquinita, y creo que ya se topó el tema de responsabilidad social corporativa, que no es un tema tangente a lo que nosotros queremos topar con respecto a tecnología responsable, ¿no es cierto? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Una cosa que quería resaltar y de lo que creo que quizá no se ha hablado el día de hoy, es para mostrarles, porque siempre se preguntarán, ¿y cómo aplicamos esto? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener este tipo de conversaciones es un primer y excelente paso. El tema de cuestionarnos las cosas. El tema de ver más allá de lo que estamos programando, de lo que estamos escribiendo, de lo que estamos diseñando en nuestras computadoras, en nuestros escritorios. Salir un poco más, entender un poco otras realidades, ampliar nuestra visión. ¿Cómo operativizamos? Si ven, en el centro tenemos a la tecnología responsable. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues consultar. Sistemáticamente hacernos estas preguntas difíciles de cómo está impactando lo que voy a hacer, qué clase de consecuencias son las que va a tener la tecnología que estoy desarrollando, a qué tipos de usuario afecta, a qué tipos de usuarios sirve, a qué tipos de usuarios estoy excluyendo. Para poder, a raíz de tener esta clase de preguntas, podríamos implementar cierta metodología. Ya les voy a contar un poquito, y no muy a detalle, sino más bien enseñarles algunas de las herramientas que podríamos utilizar. Pero la intención es implementar una metodología, o sea, hacer de esto algo recurrente, algo que pase siempre que estamos iniciando, que estamos en el medio, que estamos en ciertas etapas del proceso, de una forma sistemática. La idea es formalizar este tipo de procesos dentro de nuestras organizaciones educativas, organizaciones también de desarrollo de software o de consultoría como la nuestra, ¿no es cierto? Obviamente esto no va a ser posible implementar métodos o metodologías en cada etapa, así que tratar de formalizar estas metodologías e implementarlas a medida y donde sea posible. Esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no es cierto? Un tema de inclusión. ¿Por qué inclusión? Tenemos que incluir todas las visiones de las partes interesadas. Como les había dicho, cuando nosotros estamos construyendo una tecnología, estamos afectando a usuarios, también estamos afectando posiblemente a clientes, afectándonos a nosotras mismas. Pero tenemos que, otra vez más, alzar esa visión y ver a quién más podríamos estar afectando con este tipo de tecnología. Visiones. En esto hablamos de operativizar la tecnología responsable a través de la diversidad. ¿Cuántas opiniones estamos incluyendo? ¿Qué visiones del mundo? Es correcto, quizá no podamos abarcar toda la diversidad posible dentro de una construcción de una tecnología específica, pero tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para ver que estas visiones sean incluidas. Incluir diversidad, no solo género, hablamos cultural, hablamos de raza, hablamos de discapacidades, todo tipo de diversidades que podamos tener en el espectro, deberíamos procurar incluir una visión de estas personas, de lo que estamos desarrollando, para que esto sea de alguna manera más útil o nuestras tecnologías sean mejor utilizadas y se entienda también el por qué estamos desarrollando estos proyectos. Como igual habían conversado un poquito, habrán escuchado en la mañana, no basta con decir que hay intenciones no deseadas, si simplemente estamos agachando la cabeza y no regresando a ver. La idea es despertar, un poco abrir los ojos. Veo mucha gente joven acá que en un futuro estarán usando herramientas, estarán desarrollando estas herramientas, por lo cual les quisiera más que nada invitar a que se hagan este tipo de preguntas, a que se hagan las preguntas correctas atrás de la tecnología y esas preguntas difíciles. No es un tema simplemente de ganar usuarios en volumen, no es un tema simplemente de réditos económicos. Este tema va más allá. Nosotros estamos afectando en el día a día con nuestras acciones a la sociedad, a la evolución de esta sociedad y a los cambios que se están dando. Si bien podemos vernos como individuos, recuerden, nuestra opinión importa, ¿sí? Nuestra opinión importa. Y por último, hay el tema de capacidades. Es un tema iterativo, es de lo que nosotros siempre hablamos, de mejora continua, que está atrás del agilismo, pero es un tema de seguir descubriendo, seguir conociendo, seguir abriendo este espectro de nuevas realidades, de nuevas diversidades, para entender una vez más qué clase de productos, qué clase de futuro es el que estamos construyendo. Me la pasas a la siguiente, por favor. ¿Cuándo usar una herramienta? Ahora sí les voy a hablar un poquito más de las herramientas puntualmente y cómo las tenemos divididas. Nosotros dentro del playbook que ThoughtWorks creó, tenemos un sinnúmero de herramientas que están de una forma clasificadas. ¿En qué momento o a qué nos ayuda cada una de estas herramientas? ¿No es cierto? Van a ver un icono similar a un ojo que está observando.
esto se trata de abrir perspectivas, ¿no es cierto? O sea, de justamente levantar la cabeza, preguntar, incluir. Por otro lado, tenemos una etapa o tenemos el icono también de que la tecnología responsable también apunta, o estas herramientas también deberían apuntar a mitigar estos riesgos. ¿Qué es lo que podemos hacer para lograr, si no eliminar completamente el riesgo, al menos contenerlo, tener un plan de emergencia, mitigarlo de alguna forma? Y por último, el tema del diamante, que es desempacar o entregar valor a las personas interesadas. No solo quien nos contrató quizá para hacer el software, no solo nosotras mismas, quienes estamos esperando quizá algún rédito del software, sino cómo esto entrega valor también a la sociedad. Vemos que en la construcción del software tenemos como dos etapas grandes. Este es un efecto de diamante. ¿Por qué un rombo, perdón? Es en el tema de que nosotros estamos abriendo el espectro, vamos una vez más cerrando la etapa en el definimiento de estrategia, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Hacemos un descubrimiento de qué es lo que vamos a hacer, quiénes deberían estar implicados y qué es lo que queremos construir. En esta etapa o en la definición de estrategia, la intención es construir lo correcto, construir lo adecuado. Y como ven, en la etapa de descubrimiento, nosotros lo que podemos hacer es abrir perspectivas, utilizar herramientas que nos ayuden a abrir estas perspectivas y también las herramientas de comunicación de valor de la tecnología que estamos realizando, ¿no es cierto? Más allá, tenemos ya en un tema, y ven el círculo de siempre, el que esté en el centro para nosotros es medio un mantra, ¿no? Es el tema de mejora continua. Es el tema de construir o hacer, medir siempre y en base a esas mediciones, aprender y volver al ciclo, ¿no es cierto? Dentro del diamante, una vez más, tenemos lo que es el diseño, que es como una etapa previa o paralela también dentro de la construcción del software al momento que estamos ejecutando una solución de tecnología. Y por último, la entrega de la tecnología. En etapa de diseño, una vez más, nosotros tenemos que podemos aquí abrir las perspectivas y por último, también desempacar o hacer entender el valor que estamos agregando con esta tecnología. Y en la etapa de entrega, por fin también podríamos emplear herramientas del playbook que nosotros estamos promoviendo y proveyendo en cuanto a mitigar los riesgos que hay atrás. Por último, para cerrar, quería dejarles con una imagen, si me pasas a la siguiente, por favor. Tenemos algunos métodos indexados aquí y herramientas. Y como ven, en el manual de tecnología responsable, ustedes tienen una guía de cuándo de pronto, de acuerdo a los iconos que les había comentado, de mitigar, de descubrir y de desempacar el valor, cuándo podrían utilizar alguna de estas herramientas. En el conversatorio de la mañana, Rebeca de pronto explicó una de estas tres herramientas que tenemos para aplicar. Sin embargo, todo el tema, y no es por ser muy reductivo o mucho resumen, se reduce justamente a los 5 ejes que les había mencionado en una lámina anterior. Los temas de hacerse las preguntas difíciles, los temas de cada vez seguir aprendiendo, el tema de incluir todas las visiones que podamos tener y por último el tema de escuchar a las voces no escuchadas, ¿sí? Esto es súper importante dentro de lo que significa tecnología responsable para nosotras como tecnólogas, para nosotras como gente que está creando tecnología en su día a día. Quisiera pasarle ahora la palabra al Rami Castillo, que nos va a hablar un poquito desde la perspectiva de negocio. Gracias. Gracias, Fer. Buenas tardes con todas. Un gusto enorme. Ramiro Castillo, director ejecutivo de ThoughtWorks. Y un poco hilando con lo que el Fercho nos cuenta ahorita de cómo como tecnologistas es importante y es fundamental hacernos estos cuestionamientos de para qué estamos haciendo específicamente una solución, un producto, una tecnología. Yo quiero hablarles y enlazar un poco con por qué es bueno o por qué es buen negocio hacer tecnología responsablemente. Eso es lo que vamos a tratar de responder en estos próximos 15 minutos. Por supuesto, las perspectivas que les voy a compartir son apenas un abreboca a todo el conjunto de posibles respuestas que pueden haber atrás de esta pregunta. Así que no son todas las respuestas, apenas son tres perspectivas que les quiero compartir. Y si hay algo que quisiera se deben de esta porción de la conversación, es que la tecnología hoy más y más es parte de nuestro día a día y está involucrada ya no solamente con procesos fríos o con registros de datos que están por ahí aislados, sino que están completamente entrelazados con el día a día de nosotros como individuos. Y déjenme hacer una encuesta súper breve.
Levante la mano, por favor, aquí en la audiencia, quien en las 24 horas anteriores, es decir, entre el mediodía de ayer y el mediodía de hoy, no haya usado al menos alguna aplicación o alguna interacción tecnológica. ¿Alguien? No. No está tan lejos. Por ahí alguien alzó la mano. Sí. No está probablemente es un caso un poco excepcional, pero en general, de acuerdo a estudios, y bueno, algunos basados en geografías diferentes a la nuestra, uno que publicó el Harvard Business Review hace 2 meses, respecto al número de jornadas de usuario que tienen una persona promedio en Norteamérica, son 270 interacciones. Yo mismo, si me pongo a hacer un poco de autoconciencia, cuando me despierto, la alarma está en mi teléfono, en mi celular, leo mi correo, en la mañana leo las noticias en la tablet, me conecto a la oficina por Zoom, interactúo con muchísimos de nuestros colegas, de hecho con todas, por esta plataforma y por otras más. Cuando voy a salir a almorzar o decido ir a la oficina, busco la ruta más eficiente que me lleve a la oficina, uso Google Maps, por ahí me entran 2 llamadas mientras estoy en vía a la oficina, una es por WhatsApp, luego ya de vuelta a casa, vuelvo a revisar las noticias de la tarde y estoy interactuando. Por ahí a lo largo del día también veo mi Instagram, veo Facebook. Entonces tengo un sinnúmero de interacciones a lo largo del día. Me acuesto y cuando me acuesto vuelvo a poner la alarma en mi teléfono. Nada muy fuera de lo común de lo que nos pasa a muchas. Entonces estamos muy expuestas en realidad y estamos exponiéndonos también a través de esas interacciones con cada uno de estos frentes tecnológicos que ya nos suenan muy familiares, muy comunes y que ya los damos como por sentados. Pero en ese proceso estamos entregando información nuestra a terceros, que pueden ser organizaciones, pueden ser productos, pueden ser entes de gobierno. Confiamos probablemente en que la mayor parte de ellos los utilizan para algún fin positivo, pero el Fer nos decía que también es importante cuestionarnos y no caer en esa utopía de que todo lo que entregamos y todo lo que se está usando tiene necesariamente un fin positivo. Entonces, ¿por qué es bueno pensar en tecnología responsable desde la perspectiva del negocio? Les cuento una historia más. Yo soy un poco aficionado a hacer algo de ejercicio. He tratado los últimos años de mi vida de ser más activo frente a eso. Y utilizo una plataforma que me ayuda a guardar los datos de mis entrenamientos, los tiempos que he hecho, y me dan un poco una palmada a mí mismo para decir, sigue adelante, dale, si lo estás haciendo bien. Bueno, este fin tan inocente, en esta plataforma, que además es simpaticísima, tiene un montón de características valiosas para quienes hacen deporte de forma amateur como yo, o para quienes lo hacen de manera profesional. Le surgió un dilema. Yo uso esta plataforma, se llama Strava, hace probablemente unos 4 años. Cuando yo recién, no soy ni de cerca uno de los primeros usuarios, la plataforma existe por bastante más tiempo. Cuando yo recién me pegué al uso de esta plataforma, todos mis entrenamientos aparecían y los podía ver cualquier persona. Parecía algo efímero y algo inocente. Tardó un tiempo, como un año, Strava en desarrollar una característica de privacidad en la que tú puedas decidir si lo haces público para todo el mundo en todos tus entrenamientos o si solamente los guardas para algunas personas que están en tu red o si de plano no los publicas. Pasó el tiempo y aquí en Ecuador arrancó la pandemia como en el resto del mundo y a raíz de eso empezamos a escuchar varios casos de personas que eran asaltadas porque los delincuentes habían accedido a las rutas que las personas usaban día a día para correr, para hacer bicicleta. Estoy 99.9% seguro que Strava nunca pensó y nunca dijo, quiero que asalten a mis usuarios.
Imposible que hayan pensado. Eso es una organización que tiene un fin positivo. Sin embargo, probablemente no tomaron en cuenta que fuera del país en donde fue desarrollada esa aplicación hay tasas delincuenciales más altas y que el exponer la información de los usuarios podía exponerles directamente a que sufran esta consecuencia no deseada. Entonces es súper importante incluir diversidad en el proceso de diseño de las plataformas y sobre todo tener en cuenta adelantarse a las posibles malas consecuencias y hacerse esas preguntas quizá no tan cómodas en muchos casos de por qué una característica en una aplicación que estamos desarrollando puede tener un efecto más allá del que necesariamente vemos de frente. Tres características o tres razones por las que creemos y hemos visto tras varios estudios y varias interacciones con nuestros clientes, y no solamente con los de ThoughtWorks, sino con muchas otras empresas que hacen tecnología, por las que es valioso y por las que es buen negocio hacer tecnología responsablemente. De hecho, 4. Empiezo por la 0. Está bien hacer lo correcto. Es bueno hacer lo correcto y cuestionarse e ir más adelante para que esa definición de correcto sea lo suficientemente amplia. De verdad es buen negocio. Ahora, si desagregamos un poco esta idea, hoy día quienes consumimos productos, ni siquiera solo digitales, productos normales, tradicionales, físicos y también productos digitales, somos bastante más cuestionadores ventajosamente. Como consumidores buscamos idealmente que lo que consumimos tenga un ciclo de vida responsable, que se haya originado con un fin positivo, que idealmente no haga daño a nadie. Y cuando nos enteramos como consumidores que lo que estamos consumiendo en realidad perjudica a alguien, probablemente nos vamos a autocuestionar el seguir comprando y el seguir enganchados con esa marca, esa aplicación, esa plataforma, ese producto. Hay un montón de ejemplos de productos no digitales y de productos digitales al respecto. De hecho, en una encuesta de McKinsey del año 2020, en la que se evaluaba las características del consumidor actual, se hizo evidente que en una muestra de 120,000 personas, el 65% de ellas estaban dispuestas a pagar un poco más si tenían una trazabilidad de que lo que estaban consumiendo era hecho responsablemente. Y esto aplica una vez más a productos tecnológicos y no tecnológicos. Primer motivo por el que hacer. Segundo motivo, desagregado del es bueno hacer lo correcto. Hacer tecnología y productos responsables y plataformas responsablemente pueden subir y tienen una probabilidad alta de que tengamos mayor tasa de consumo y mayor tasa de interacción con nuestros productos y nuestros. Segunda, estaba muy relacionada al interior de las organizaciones. Es difícil cada vez, esto también es ventajoso, el difícil va entre comillas, que alguien quiera colaborar y ser parte de una organización que va a causar daño. Las misiones, las visiones y los propósitos de las organizaciones, en la mayor parte de casos, las que son al menos explícitas, son positivas. Buscan hacer transformación en la sociedad, buscan mejorar la vida de alguien, buscan mejorar un proceso, una interacción, etc. Ninguna organización en sus 5 sentidos pone en su propósito quiero estafar a las personas o quiero que a causa de mi solución las personas sean expuestas o vulnerables a ciertas situaciones. Yo no conozco ninguna. Sí que hay organizaciones, por supuesto, con fines negativos. Las que exponen sus propósitos, normalmente las relacionan con fines positivos. Y eso engancha a consumidores externos y también engancha a talento que quiere ser parte de esas organizaciones. Bien, si es que atrás de lo que estamos haciendo, que no está siendo explícito, nosotros como colaboradores de una organización, como talento preciado, nos damos cuenta que
todo eso que hemos contribuido y nos contaron en realidad causa efectos negativos en un grupo social, en un grupo de individuos, en un grupo de usuarios, probablemente esas personas se cuestionen el permanecer en esa organización. Y este no es un efecto de poco impacto en una organización. El costo de adquisición de talento y el de retención de talento para cualquier organización y mucho más para las tecnológicas es extremadamente elevado. Hoy día, las generaciones Z, millennials, centennials, tienen mucho más presente el hecho de estar conectados con un propósito y buscan que ese propósito haga sinergia con sus valores. Entonces, de hecho, otra encuesta y otro estudio que lo estamos realizando dentro de ThoughtWorks, no es público todavía, muestra que en gran medida la decisión de permanencia de una persona con una marca, ya sea talento o sea consumidor, va a verse mermada si es que esta persona tiene información o indicios de que lo que está contribuyendo y siendo parte de la cadena de valor está atentando contra los valores y principios en los que esa persona cree. Segunda razón por qué hacer tecnología responsablemente, una perspectiva de atracción y retención del talento, principalmente, yo creo que en toda industria y en los que estamos en la industria de tecnología, completamente valioso. Tercer factor, reputación y exposición a potenciales riesgos financieros, a potenciales multas severas. Afortunadamente, cada vez más las legislaciones están evolucionando en torno a incorporar todas las, parte de las interacciones tecnológicas y en algún momento muchas de esas interacciones tecnológicas dentro de procesos legales. El FER nos comentaba que hace poco acá aprobamos la Ley de Protección de Datos. Enhorabuena por eso. Y las organizaciones están mirando cómo adaptarlas y cómo acoplarlas. Esto no es un tema nuevo. En Europa nació hace casi una década. En Estados Unidos también se lo utiliza y tiene inclusive varias ramificaciones en función del tipo de información. Y en varios países de Latinoamérica lo estamos adoptando también. Atrás de esta legislación y de este buen cumplimiento, por supuesto, cuando hay un incumplimiento, las organizaciones se exponen a onerosas multas que pueden inclusive poner en juego la continuidad de ese negocio. Hay un montón de casos que se han escuchado globalmente de organizaciones que han estado en peligro de la bancarrota por filtración de información sensible de usuarios o por mal manejo de la cadena de seguridad de esa información sensible. Entonces, por supuesto, ninguna organización que quiere estar financieramente saludable busca exponerse a eso. Y probablemente hay un costo asociado todavía más alto que el monetario, y es el reputacional. El recuperarse de un daño de reputación porque la información que yo confié en una organización está siendo filtrada o no está siendo protegida, es altísimo. Probablemente la fuga de clientes que una organización expuesta a ese tipo de situaciones tiene es tremendamente alta y es muy difícil de recuperar. Pero estoy hablando mucho de datos y en realidad la tecnología responsable va mucho más allá que solo el manejo de datos. Va también conectada hacia las consecuencias que las implicaciones del uso de esta tecnología puede tener, como lo que les hablaba de este ejemplo tan sencillo probablemente de mi caso personal de uso de Strava, que afortunadamente a mí no me han robado. Lo conozco y tengo muchas personas cercanas que sí les robaron. Y de hecho, como una iteración, otra vez 1 año y medio después, esta plataforma ahora decidió habilitar una característica que es ocultar el punto de arranque y el punto final de los entrenamientos de las personas, porque ahí ya no se traza la ruta, dificultan un poco más el trabajo a las personas. Yo me pregunto si es que probablemente
el equipo de desarrollo de esta aplicación tenía una diversidad cultural, socioeconómica, geográfica en sus equipos tiempo atrás, a lo mejor podían mapear más temprano esto. Probablemente es una hipótesis mía nada más. Pero también me lleva y me conecta muchísimo con cómo el hecho de que nosotros como tecnologistas y muchas de ustedes como futuras tecnologistas empecemos desde ya a pensar que antes de lanzar la primera línea de código atrás de algo que queremos hacer, debemos cuestionarnos ya no solamente si ese código va a estar bien hecho, si va a tener calidad, si va a ser escalable, si va a ser robusto, si va a estar escrito de forma limpia, etcétera, etcétera, tantas características técnicas fundamentales para el funcionamiento de esa solución. También en esas preguntas debemos empezar a incorporar si hace daño a algún grupo específico, vulnera las condiciones de alguien, excluye potencialmente a algún grupo social. Son preguntas que debemos empezar más y más a hacernos dentro de nuestro proceso de pensamiento al realizar una solución y de esa manera contribuir a que nuestros productos digitales, nuestras plataformas tengan el menor efecto colateral posible no deseado y podamos hacerlo responsablemente. Para cerrar y en resumen, idea 1 fundamental, estamos supremamente expuestos y en una audiencia de no sé cuántas personas tenemos aquí, probablemente unas 50. Una menciona que no ha tenido interacción las últimas 24 horas con plataformas tecnológicas, el resto lo ha tenido. Estamos muy expuestos en realidad a interacciones en nuestro día a día con tecnología. 2, es muy buen negocio hacer tecnología responsablemente. Y bueno, les he compartido 3 razones de muchas de por qué hacerlo es responsable. Desde una perspectiva de mantener nuestra fidelidad de nuestros consumidores y capturar más, mantener nuestro talento, evitar multas y perjuicios, honorosos y costos reputacional asociado. Les dejo esas ideas y le doy paso a Edu Beneses, que nos va a englobar un poco más, ya desde una perspectiva amplia, holística, cómo el framework de Responsible Tech cala y tiene valor para la sociedad, para los tecnologistas y para nosotros como organización. Gracias, Rami. No sé si es que es tal vez posible ponerla, perfecto. Voy a tratar de moverme un poco porque sé que soy la última persona que va a hablar hoy, entonces estamos en digestión y eso y quiero que... Tengo un par de mensajes que creo que me gustaría mucho transmitir, sobre todo porque veo que hay muchas personas jóvenes de nuevas generaciones que están estudiando tecnología y hay un par de mensajes de aquí que creo que son fundamentales para ustedes. Yo les voy a hablar de la tecnología y la transformación social. Yo en ThoughtWorks tengo un poco ese rol. Siempre me cuesta un poco decir cuál es mi rol en ThoughtWorks porque en realidad no hay muchos roles así en general. Yo digo que soy el director de transformación social. Que suena lindo, no sé muy bien cómo explicarlo, pero en realidad lo que sí me gusta siempre comunicar cuando hablo con la gente es que la tecnología está fundamentalmente relacionada a la transformación del mundo. Y hay algo que es fundamental. No sé si ustedes han visto esta película. Esta imagen viene de una película muy antigua de comienzos del siglo, de Charles Chaplin. Sí, por ahí vi que alguien la había visto. Y a mí me encanta comenzar siempre esta discusión con esa imagen. ¿Por qué? Porque en esa imagen se traduce un poco el resumen de la complejidad de lo que es la relación entre el ser humano y la tecnología. ¿Por qué? Porque por un lado todos sabemos que somos nosotros los que creamos tecnología. Nosotros estamos creando una tecnología y cuando la creamos es un problema social súper importante. Yo sé que muchos de los que están aquí son programadores, han estado en la programación o están tratando de resolver problemas a través de la tecnología. Y hay una pregunta fundamental que surge ahí es, ¿qué problema estamos tratando de resolver? Y cuando planteamos esa pregunta vienen 10 más detrás. ¿Pero para quién es un problema? ¿Y quién va a tener la respuesta para ese problema? ¿Y cómo traduzco yo esa respuesta para ese problema, para esa persona en herramientas tecnológicas? Y nos damos cuenta que de repente todo eso es muy político, no es neutro. Y nosotros tenemos el problema de que muchas veces en la tecnología y sobre todo en las tecnologías digitales, como estamos con tecnologías basadas en ciencias, en la forma en que funcionan, en unos y ceros, en cálculos matemáticos, nos da la impresión que todo eso fuera neutro, y no lo es. Esas preguntas que acabo de formular son fundamentalmente políticas. Y si es que yo ahorita
pondría el mismo problema a todas las personas que están aquí. Un problema súper simple. Y digo, tecnológicamente, ¿cómo creen que lo resolverían? Les pongo mi mano a cortar que no todos tendrían la misma solución. Porque hay una dimensión social en cómo construimos esa tecnología. Entonces, esa es una de las partes que están aquí. Ustedes ven una persona construyendo la tecnología. Es una parte de esa imagen. Pero hay otra que es súper importante. Es que la tecnología nos transforma a nosotros. Nos transforma a nosotros. Si ustedes ven, no soy tan viejo, pero también soy de la generación que no creció con teléfonos celulares. Si ustedes ven cómo son las relaciones entre ustedes, entre jóvenes ahora en el colegio, entre las nuevas generaciones, no nos relacionamos para nada de la misma manera que hace 20, 30 años. Imagínense cómo relacionarse entre ustedes durante un año sin tener un teléfono celular, sin tener redes sociales. Pregúntense, ¿serían las mismas relaciones sociales que tendríamos? Y les digo eso en la parte personal. Ahora pensemos las elecciones democráticas en nuestras sociedades. ¿Serían las mismas sin estas redes sociales o no? La tecnología está transformando la forma en que nosotros interactuamos entre nosotros. Y no solo la forma de la interacción social. Si nosotros nos ponemos a ver estudios que se han hecho sobre la capacidad de atención que tiene un ser humano y las nuevas generaciones, somos mucho menos capaces de concentrarnos sobre una tarea específica durante largo tiempo que antes. Es mucho más difícil hoy por la influencia que está teniendo el tema del celular. Por ejemplo, el celular, tenemos 30 segundos para responder algo, todo es inmediato, tenemos que seguir pasando las historias del Instagram. Eso nos influencia en la forma de pensar, en nuestro desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, la tecnología nos está construyendo. Pero hay un dato de esta imagen que muchas veces pasa por alto cuando decimos esto. Es que ustedes ven, la persona en el medio tiene un overall de trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que la tecnología también va a determinar las condiciones sociales de la gente. Si ustedes ven esta película y les recomiendo realmente verla, es una película genial que a pesar de tener tecnologías que no son digitales y que son tecnologías y herramientas, industrias de comienzos del siglo anterior, ni siquiera el siglo XXI, estamos hablando del siglo XX, ya resume muchos de los problemas de los cuales vamos a hablar con las tecnologías digitales. Ahí, en medio de eso, hay explotación laboral. En medio de eso hay un ser humano que ya no es un ser humano dentro de las relaciones económicas, sino que es una herramienta más de producción. Y ahí nos preguntamos nosotros para algunas de las dinámicas tecnológicas, ¿qué somos? ¿Somos usuarios o somos un grupo de datos, por ejemplo, que va a servir para fines económicos? Son preguntas fundamentales. Entonces, esta imagen es una de las cosas que yo quisiera que se lleven, pensándolo bien en profundidad en esas diferentes cosas. Nosotros creamos la tecnología nos transforma, pero además nos transforma ¿de qué manera? No de una manera neutra. Y esto voy a algo fundamental, que lo mencionó, creo que Rami hace un rato. Nosotros estamos en una transformación relacionada a las tecnologías digitales, que es lo que mucha gente llama la cuarta revolución industrial, que puede ser un debate gigantesco de si es que es una cuarta, si es que es una revolución o no, pero tiene una cosa en común muy interesante frente a las tecnologías digitales. Ustedes ven aquí, este círculo azul es el círculo del negocio, de los negocios. Y este círculo rojo, el círculo de la tecnología digital, o de las tecnologías en general. Y en las últimas décadas ha pasado algo muy importante. Ustedes ven como este círculo que al comienzo era como un simple medio de trabajo. Ustedes todos han usado, me imagino, estas hojas de cálculo como las de Excel, las de spreadsheets que existen. Ya, podía ser una forma de automatizar procesos. Alguien en vez de tener un cuaderno con 80,000 nombres en una nómina para ver cuánto le pagaba a alguien, ponían eso en la computadora y era más eficaz, chévere. Pero era un recurso. Cada vez vamos avanzando más en que la tecnología está en el centro de las dinámicas de los negocios. Y esto es interesante. Por un lado, quiere decir que ya no es algo accesorio. Si ustedes ven el Uber, si ustedes ven el Facebook es un negocio. Y ese negocio no podría pensarse sin la tecnología. Pero es un negocio, no es una red social para que interactuamos. No nos olvidemos que es un negocio. Es más, es uno de los negocios más lucrativos que ha existido en las últimas décadas. Pero este gráfico, y lo que decía Rami, que resume muy bien este gráfico hace un rato, tiene una historia que no nos cuentan muchas veces, porque nosotros nos centramos aquí en la tecnología y en el negocio, en cómo la tecnología transforma el negocio. Pero si ustedes ven aquí, hay un aspecto fundamental en esta imagen, y yo creo que la persona que la hizo no lo pensó con ese sentido, pero yo voy a aprovechar ese error para mostrar algo que muchas veces trata de invisibilizarse. Es que ahí la tecnología está encerrada por el negocio. Es decir, y eso tenemos que tener conciencia el día de hoy. Ese es el otro mensaje, además de la foto que les quería dar. La tecnología actualmente se desarrolla con fines privados, con fines de negocio. La tecnología está encerrada ahí. Y eso no lo estoy diciendo ni con
ni con juzgamiento de valores, ni no voy a lanzar un debate aquí que podría ser muy interesante, pero no en ese sentido, sino que estemos conscientes que muchas veces a esas preguntas que yo formulaba al comienzo de ¿para quién es un problema? ¿Quién define cómo se va a dar la solución a ese problema? ¿Cuál va a ser la herramienta para solucionar ese problema? En realidad, quienes van a responder esas preguntas están en un modelo de negocio, no están en un modelo de un servicio público, por ejemplo, no están en un modelo de garanticemos derechos sociales, sino que la tecnología, por la historia de la tecnología, se ha desarrollado en una industria tecnológica privada y eso le da limitaciones para pensarse a sí mismo. Y ustedes seguramente, o los que ya están trabajando en la industria tecnológica o que van a trabajar en la industria tecnológica, van a tener esa dificultad de navegar eso, en que la tecnología está inmersa en el negocio actualmente. Y si pensamos todo el desarrollo de lo que hablábamos hoy actualmente, de la inteligencia artificial, todo el desarrollo de las redes sociales, de la conectividad entre las personas, está inmersa dentro de dinámicas de negocio. No nos podemos salir. Sería muy ingenuo creer que pequeños grupos que están fuera del mundo de los negocios están transformando la tecnología. No, eso pasa dentro del mundo de la tecnología. Yo, por ejemplo, yo vengo de los movimientos sociales, yo vengo de, nunca en mi vida había estado en el mundo de los negocios, pero me metí en una industria tecnológica porque es ahí donde se hace esa transformación. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, de que la respuesta no es neutra desde dónde se está haciendo. Y ahora pensemos, una vez que dijimos eso, pensemos en cuáles son las posibilidades y las dificultades de esto. Primero, que estamos en un mundo en el cual el alcance de esta lógica de negocio es global. Les hago una pregunta, pensemos que ustedes todos utilizan, me imagino, han utilizado Facebook alguna vez. Dense cuenta el poder que puede tener una persona si en vez de tener esos iconos de un dedo positivo, un corazoncito, de repente ponemos puros iconos negativos, de odio esto, no me gusta, qué horrible, en vez de tener esas interacciones que tienen una connotación positiva. ¿Cómo afectaría eso a las relaciones sociales de millones de personas en el mundo? Solo piensen cómo se relacionarían entre ustedes si fuera esa la opción en vez de poner un corazoncito. Entonces ahí ustedes van a ponerse a pensar la fuerza, la influencia que puede tener la industria tecnológica en la sociedad. Aquí hay algo que es súper importante. No solo estamos construyendo este mundo, construyendo además el mundo de mañana, porque la tecnología está innovando cada vez más y construyendo y avanzando por un hecho fundamental que no mencioné hace un rato, porque hay que tenerlo en cuenta, es que la tecnología sirve porque las empresas de ese mundo privado, de ese mundo de negocios, están en competencia entre ellas y piensan la tecnología para ganar esa competencia. Y en ese contexto estamos construyendo un mundo enfocado en esa competencia y no necesariamente en cómo la gente quisiera usar la tecnología o cuáles serían los derechos sociales para las personas. Y a todos los que trabajamos en la industria tecnológica y a todas las personas que van a trabajar aquí en la industria tecnológica, tienen que tener en cuenta esto, que están construyendo el mundo de mañana en esas limitaciones. Ahora, el desafío es, ¿podemos hacer algo o no? ¿Esto es una fatalidad que quiere decir que todo va a ir a un mundo de simples números de negocios o no? Ahí yo diría la respuesta no es simple, no es ni sí ni no, es tenemos que transformar cosas. Por eso el título que yo ponía hoy era tecnología y transformación social, porque no pueden ser solo las industrias tecnológicas que tengan el poder de decisión sobre el impacto que tienen estas tecnologías en la sociedad, pero al mismo tiempo, mientras sucedan muchas de esas transformaciones, sí hay una responsabilidad muy grande que tenemos que tener. Una de las cosas que yo quería recalcar, y ahí agradezco mucho a Samantha y a la gente de ThoughtWorks que organizó la charla aquí hoy, es que estamos hablando desde América Latina, estamos hablando desde el sur global. Y nosotros tenemos ya una gran experiencia en criticar ciertas de estas recetas tecnológicas que a veces parecen neutras y que no lo son. Una de esas grandes experiencias es la crítica que hemos hecho al desarrollo económico en nuestros continentes. A nosotros durante muchos años nos dijeron, ustedes mejoren sus cifras económicas y todo va a estar bien. Ustedes mejoran sus cifras económicas de la deuda, sus cifras macroeconómicas, va a haber menos pobreza en sus países, va a haber mucha más justicia social y ese tipo de cosas. Y la historia nos mostró que eso no es cierto siempre. Que uno tiene que ser crítico. ¿Qué significa desarrollo? Igual que para la tecnología. ¿Desarrollo para quién? ¿Cómo hacemos desarrollo? Y con la tecnología es lo mismo. Entonces yo lo que les invito es a recuperar nuestra historia latinoamericana, de las cosas que ya no han funcionado, porque hay dinámicas de dominación global que se instauran sobre nuestros territorios, pero que nos han enseñado mucho a resistir y a tener perspectivas críticas. Y con la tecnología pasa eso. Yo nunca quisiera que, por ejemplo, los jóvenes y las jóvenes que están aquí, que van a estudiar tecnología,
sueñen con hacer la misma tecnología que se hace en Estados Unidos. Sería un sueño en el cual estaríamos desperdiciando mucho talento en vez de pensar qué significa un desarrollo tecnológico desde nuestras condiciones. Como decía Rami hace un rato, pensaron una aplicación pensada en otros contextos donde la inseguridad no era la misma y nos ponen en peligro a nosotros. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes se ponen a pensar desde América Latina, desde nuestras situaciones de trabajo informal, desde nuestras situaciones de pobreza? Esta mañana Samantha hablaba de las inequidades, de las exclusiones históricas que hay en nuestro continente. ¿Qué pasa si ustedes a este mundo de la tecnología le imprimen ese conocimiento? Además, yo sé que aquí muchos de ustedes que están en esta sala vienen de ciertos sectores que no necesariamente son los más favorecidos de nuestra sociedad. Entonces, pensemos cómo la tecnología está al servicio de eso y no caigamos en esa imagen de decir, por ser gente que hace tecnología, hagamos todos como Zuckerberg y queramos hacernos millonarios, porque eso no es necesariamente lo que va a ayudar a nuestro continente ni a nuestra sociedad. Entonces, ese es el otro mensaje fundamental que quería poner. Y ya con esto termino, tal vez creo que ya hablé mucho, tengo ese defecto de hablar mucho cuando hablo de este tema. Entonces voy a ver si es que termino con esto. Y ahí voy a retomar algo que dijo Fer hace un momento. Nosotros estamos en una industria privada, sí, industria tecnológica, pero llevamos ya 30 años casi luchando contra una dinámica que se da en la industria privada y por eso yo digo, somos parte de la industria privada, tenemos conciencia de eso, pero también podemos resistir frente a ciertas dinámicas. ¿Y qué es de eso? Es que ahora, con todas estas invectivas que decía justamente Rami frente a las nuevas generaciones, frente a ciertas cosas de los negocios, de tener responsabilidad social y todo eso, hay una gran presión para que las empresas hagan este tipo de cosas. Nosotros venimos décadas luchando contra eso. Si ustedes vieron en el gráfico que puso Fer hace un rato, esto de la responsabilidad social corporativa, nosotros decimos, ya está bien si algunas empresas quieren hacer eso, pero si la industria tecnológica y las personas que construyen ese mundo de mañana creen que esa es nuestra responsabilidad, estamos fregados. Porque nosotros estamos transformando, lo que nosotros estamos haciendo ahora, tienen que pensar que es un poco parecido a la persona que diseña una ciudad. Cuando uno diseña una ciudad, está diseñando dónde están los parques, dónde están las vías, dónde se va a encontrar la gente, dónde va a poder discutir la gente entre ella. Estamos diseñando si es que la gente va a poder discutir entre ella o no. Estamos diseñando quién va a vivir dónde. Y cuando nosotros vemos estas tecnologías, estamos creando ese mundo de mañana. Estamos creando esas relaciones de quién va a utilizar eso, cómo va a ser la democracia de mañana, cómo van a ser las relaciones laborales de mañana, quién va a estar excluido de nuestra economía, quién va a estar incluido en esa economía. Entonces, si nosotros no pensamos eso, vamos a decir, bueno, hagamos un pequeño proyecto de responsabilidad social y no pensemos lo fundamental, que es qué mundos estamos construyendo para mañana. Entonces, yo lo que invito es a eso. Para nosotros la tecnología responsable, CTR que está en el medio, en realidad es de eso, es de esa perspectiva en la que ustedes ven la industria tecnológica tiene una partecita, pero esto no es responsabilidad de la industria tecnológica ni de las personas que hacen la tecnología. En realidad, esto es una responsabilidad que tiene que estar en intersección con la sociedad civil, tiene que estar en intersección con la empresa privada, porque es la empresa privada la que tiene los medios actualmente para desarrollar esa tecnología. Pueden haber juzgamientos de valores, sí o no, si es que es algo bueno o malo para la sociedad, pero es la realidad sobre la cual tenemos que actuar y en la cual estamos actualmente desarrollando la tecnología, entonces hay que problematizarla. Y el Estado. Esto es fundamental. Muchas veces en los debates sobre tecnología responsable en las industrias privadas se omite al Estado, porque muchas veces hay esa idea de que la legislación sería mala para el negocio, cuando en realidad, como decía Rami, no hay que oponer este tipo de cosas. Pueden haber cosas increíbles que se pueden hacer también desde iniciativas privadas. Yo para hacerlo muy rápido voy a hablar un poco de cuáles son nuestras responsabilidades en cada uno de estos tres espacios. Frente a la sociedad civil hay algo, pero ya se ha hablado varias veces. Sami lo habló, Fer y Rami lo hablaron. Y en realidad esta imagen la debo a una persona, a María Belén, que está aquí, que nos enseñó mucho de este tema de la tecnología, de ciencia, tecnología y sociedad. Esta imagen de es necesario abrir la caja negra de la tecnología. Hay muchas formas de ver esta idea de la caja negra, pero ¿qué quiere decir fundamentalmente? Es que ¿quién crea la tecnología? ¿Quién decide sobre la tecnología? ¿Quién se crea esta imagen del problema que hay que solucionar y cómo solucionarlo? En realidad es un muy pequeño grupo que está aislado de la sociedad y la sociedad no tiene forma de ver muchas veces cómo se crea. Y además ese grupo muchas veces cree que es él el que crea y en realidad ese mismo grupo está determinado por muchas otras relaciones sociales. Entonces, ¿qué significa esto de abrir, concretamente, abrir esta caja negra de la tecnología para pensar la transformación social que se da a través de ella? Quiere decir, por un lado, hacer lo que decía Samantha esta mañana y lo que dijo Fer hace un momento,
de diversificar quién está allá adentro. A mí me encanta que este día en esta sala haya muchos jóvenes que vienen de sectores populares que normalmente han sido excluidos históricamente de la tecnología, porque la experiencia que tenemos desde una persona que ha tenido la vida solucionada y que tiene otra perspectiva de la vida, no va a ser la misma al momento de crear la tecnología. Entonces, primero es diversificar, incluir a mujeres, incluir a grupos históricamente excluidos, como por ejemplo grupos indígenas de nuestra sociedad, que han sido históricamente excluidos también de la industria tecnológica. Es un primer paso. Un segundo paso es lo que decía Fer, todas estas herramientas para abrir los ojos de cuáles son los efectos sociales de lo que vamos a construir. Pero un último paso, y hablábamos justamente con María Belén de eso esta mañana, es que esto no tiene que ser solo una cuestión de expertos, de los que saben hacer el código, los que saben hacer una investigación de usuarios. Esto tiene que ser, de la misma manera que yo les decía estas imágenes de que estamos creando una sociedad, tiene que ser como en la planificación urbana, que se dieron debates de esto, no tienen por qué ser expertos que planifiquen la ciudad donde vamos a vivir, tiene que ser un debate participativo. ¿Cómo creamos mecanismos para que no sean solo unos expertos que creen la tecnología, sino que la tecnología esté al alcance de todas y todos? Esté al alcance de todas y todas no quiere decir que todos y todos vamos a saber programar, pero sí todas y todos podamos entrar en ese debate. Podamos primero ver qué está sucediendo ahí. A veces esa caja negra es muy concreta, ni siquiera podemos ver los algoritmos que están determinando qué pasa en Facebook. Abrir esa caja negra y además dar las herramientas participatorias para crear. Eso es un desafío gigante, lo pongo ahí, no voy a decir que nosotros sabemos hacerlo, no sabemos hacerlo, estamos debatiendo cómo hacerlo actualmente, pero es algo importante. Y voy a terminar con dos cosas que son muy importantes con esto. La relación con el Estado, lo dije rápidamente hace un rato, pero la industria tecnológica tiene dos vertientes. Una vertiente claramente neoliberal en el sentido económico, que cree que la legislación es mala para la dinámica económica, y hay otra vertiente que tiene la responsabilidad tecnológica, que es una vertiente que cree que tiene que haber un debate democrático sobre la tecnología y que ese debate democrático en ciertas maneras se traduce sobre legislaciones debatidas, legislaciones democráticas, legislaciones que están en permanente transformación. La industria tecnológica tiene que ayudar a ese proceso. Actualmente nuestros estados, sobre todo en América Latina, y estamos hablando desde el sur, no están listos para tener los debates sobre muchas de estas tecnologías, ni están equipados para eso. Sería genial que en las próximas décadas muchos de los estudiantes que están aquí puedan estar hasta dentro del Estado, ustedes con su expertise de esto, ayudando a que se den esos debates. Entonces ese es un rol fundamental, no poner negocio a legislación. Si no, estamos haciendo que ese círculo que limitaba la tecnología al pensamiento de los negocios pueda ir en unas dinámicas que no necesariamente son favorables para el bien común. Entonces ahí hay un primer punto y hemos estado desde hace muchos años de todos tratando de ayudar y colaborar con este tipo de cosas, pero toda la industria tecnológica tiene que tener ese rol. Y finalmente voy a terminar con esto, y esta es otra idea que es súper importante, creo que para que se lleven tal vez los jóvenes y las jóvenes que están aquí hoy y la gente que está en la industria tecnológica, sobre finalmente la tecnología, ¿qué hace? ¿Cuál es el rol de la tecnología digital en particular en el mundo actualmente? Si nosotros tomamos toda la historia de la humanidad está hecha de construir herramientas cada vez más complejas, con cada vez más posibilidad de hacer cosas. Si uno comienza con un martillo o con una llave de tuercas, sabemos usar una llave de tuercas, pero ya no nos acordamos quién la diseñó, por qué tiene 5 lados de una tuerca, por qué tiene esa forma la llave de tuercas. Simplemente aprendimos a utilizarlo. Pasa lo mismo con los celulares. Sabemos utilizarlos, pero no sabemos lo que está dentro. ¿Qué pasa con la historia de la humanidad? Es que cada vez más conocimiento se pone en los objetos. Cada vez hay más conocimiento en sus teléfonos celulares. Y cada vez nosotros nos limitamos a usarlos sin saber cómo cuestionarlos porque se hacen más complejos. Pero esto no es un desafío que no pueda revertirse. En nuestras sociedades latinoamericanas tenemos que tener esa postura crítica frente a quién está construyendo esta tecnología, de dónde viene, qué preguntas hicieron ellos, todo lo que hemos estado hablando en esta discusión, y decir, y para nosotros, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son nuestras preguntas? ¿Cuáles quisiéramos que sean las preguntas? Si mañana les pongo a ustedes a hacer Facebook, ¿qué botoncitos serían? ¿Sería un corazón? ¿Sería una manito azul? ¿Qué más habría según ustedes? ¿Por qué son esos puntos que están ahí? ¿Qué creen ustedes que sería bueno para la sociedad y el bien común? Entonces, aquí el carácter fundamental de la dinámica que yo les decía del conocimiento en la sociedad
es que hay una dinámica privatizadora del conocimiento. Y el mundo de la tecnología, una vez más, está dividido. Hay ciertas tendencias de la tecnología que creen que hay que hacer todo en software cerrado, que creen que hay que hacer todo oculto, y hay otras tendencias de la tecnología en las cuales nosotros hemos estado desde el inicio, que creen que es lo contrario, que todo tiene que ser bienes públicos tecnológicos, que todo tiene que ser abierto para que pueda ser copiado y reproducido. Y eso es fundamental. Si yo cojo este aparatito de aquí, es un aparato material, le presto a Samantha que está aquí, ya no lo puedo utilizar. Pero si yo tengo una idea, tengo un conocimiento, lo comparto a Samantha, lo puedo seguir utilizando yo y ella también. El conocimiento se multiplica de forma infinita. Es el único bien tal vez que lo hace de esa manera. Y esa es nuestra oportunidad en América Latina y en los países del sur para insertarnos en nuevas dinámicas económicas y nuevas dinámicas de justicia social. Y es ahí donde la tecnología y la industria tecnológica en América Latina tiene que pensar qué rol va a jugar para difundir ese conocimiento. Un rol que siga manteniendo una caja negra o que al contrario comience a abrir todas las cajas negras que podamos, no solo las de aquí, sino las que existen en otros lugares, para darles a ustedes, a los jóvenes, la oportunidad de crear el mundo de mañana, ya no de forma limitada, sino pensando en nuestra realidad. Entonces, esa es nuestra perspectiva de la transformación social. Esa es nuestra perspectiva de por qué estamos haciendo esto, porque es tecnología responsable y no es simplemente un proyecto social al final. Y ahí ustedes, las personas que están en la industria tecnológica, los estudiantes que están aquí, van a tener ese rol mañana. Yo siempre digo, es el equivalente de cuando ustedes ven Spider-Man que le dicen que tienen superpoderes y van a tener responsabilidades, pues es bastante parecido. Hay responsabilidades muy fuertes en las personas que van a hacer la tecnología el mundo de mañana. Y yo creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Y tal vez ahora sí ya hablé demasiado, pero quería agradecerles, sé que era la última discusión que teníamos para hoy. Agradecerles por la atención y no sé si es que le paso ahora la palabra, no sé quién va a cerrar, Sami. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Edu, Rami, Fer. No sé si tienen alguna pregunta desde el público, o tenemos en Zoom quizás alguna pregunta. No, vale, bueno, dale. Va a tener que venir hasta acá porque no se mueve tanto. Perdón, bueno, primero muchas gracias por esa ponencia, estuvo genial, nos encantó También tenemos una pregunta por allá. Ah, ok. Empecemos por la pregunta ya, entonces. Tal vez ya desaparecerían los programadores cuando con inteligencia artificial, solamente entregándole el algoritmo, ya pueda tener un programa con lenguaje de código fuera del programador. Creo que puedo tomar esa. Desde mi perspectiva, no. O sea, yo no veo un futuro sin gente involucrada en el desarrollo de tecnología, específicamente hablando de software. Siempre vamos a necesitar opiniones. El mundo es algo en construcción, la sociedad es algo en construcción, algo que constantemente va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. Si bien la tecnología cada vez está un poquito más a la par en el tema también de desarrollo de inteligencias artificiales, siempre vamos a requerir cierto control. Y es justamente de lo que hablamos ahora, de incluir más visiones. Cada vez vamos a tener nuevas diversidades, nuevos cambios dentro de nuestras sociedades que van a necesitar ser observados por esta tecnología y van a necesitar ser incluidos por estas tecnologías. Así que yo no veo a la tecnología desacoplada o despegada o creciendo autónomamente sin la intervención todavía de un ser humano. Hola. Ya. Bueno, hola. Me llamo Cristina, soy consultora para empresas emergentes de tecnología y mi pregunta es sobre cómo la industria de tecnología dentro del Ecuador, ¿cómo se puede convertirse esta industria nacional en algo más atractivo para los jóvenes entrando a la industria ahora que trabajar para una empresa internacional, si hablan inglés, por ejemplo? Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad,
por todo lo que hemos conversado y por ese involucramiento que existe ahora mismo y la presencia de la tecnología en la sociedad en cada minuto, las carreras de tecnología son súper atractivas, han venido siendo muy atractivas los últimos 20 años y ahora hay un pico gigantesco. Ese es un aliciente, elemento alentador. Otro mucho más alentador es que desde el sur global, como decía el Edu, cada vez más estamos cosechando y creando un conocimiento muy consolidado y que agrega un montón de valor en la sociedad, en nuestros entornos del Global South y también en el entorno global general. Hay muchísimo talento aquí en Ecuador que está involucrado en la construcción de soluciones a problemáticas muy amplias para Ecuador, para la región LATAM, para todas las Américas, para Europa, para Australia, entonces, para todo el mundo. Entonces, y nosotros en ThoughtWorks hemos vivido eso siempre y con orgullo desde aquí, desde la mitad del mundo, hemos hecho tecnología para un montón de latitudes y para una diversidad de problemáticas. Entonces, creo que hay varios elementos que invitan y abren la puerta. Y aquí hay que darle un ojo y aprovecho que tengo el micrófono además para que en esa construcción y en ese nuevo paradigma de tener más tecnologistas en el mundo, incluyamos ópticas de diversidad, vayamos derribando esa exclusión de grupos que históricamente no han estado presentes por un montón de condiciones. Queremos tener más mujeres en tecnología, más personas con identificaciones no binarias, LGBTIQ, indígenas, personas negras, porque justamente es esa diversidad la que nos permite, como conversábamos los tres, el tener soluciones mucho más amplias, que no estén sesgadas a realidades específicas. Puedo decir solo una cosa muy rápida frente a eso. Yo creo que un horizonte que lo hemos debatido mucho internamente en ThoughtWorks es que para América Latina no se lo puede pensar solo desde los países separados. O sea, tú estás hablando de la soberanía tecnológica finalmente. Algo que es fundamental es que América Latina nunca va a poder ser soberana si no se piensa como América Latina. Entonces ahí yo invitaría aún más a pensar más allá de Ecuador, que es lo que nosotros tratamos. Es súper difícil, no es fácil. Hemos estado tratando ya desde muchos años. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros estamos entre Brasil, Chile, Ecuador, pensando ampliar otros espacios, porque finalmente las dinámicas tecnológicas están en dinámicas económicas de dominación entre los países del centro, digamos, de las dinámicas económicas y los que nos ponen en la periferia. Entonces ahí hay un desafío de integrarnos como América Latina en un proceso de industrialización que responda además qué es lo que es bueno para América Latina. Entonces ahí hay un desafío que pone un desafío a la industria tecnológica, pone un desafío a los estados en términos de política pública y pone un desafío a la sociedad, o sea, de que nosotros desde ahora pensemos que la gente que hace tecnología tiene que tener eso en mente, que no es simplemente el pequeño problema que nos ponen a solucionar, sino como el ejemplo que puso Rami, qué significa en nuestras condiciones latinoamericanas pensar una tecnología, ¿no? Entonces yo pondría eso, que hay el tema de la integración latinoamericana, que es súper importante para pensar la soberanía para nosotros. Yo no creo que la podamos pensar desde un país en todo caso. Sí, y un poquito también para sumar, aparte del trabajo colaborativo, es algo de lo que converso con varias de las personas que se van juntando en nuestra organización. Es el tema también de creérnosla, ¿no? O sea, nosotros como Latinoamérica, como en conjunto, tenemos las capacidades, tenemos el talento, creo que tenemos las ganas, y el tema es de seguir adelante, seguir preparándonos, seguir capacitándonos, y creo que vamos a lograr, si no lo estamos haciendo ya, un impacto positivo en todo el mundo. Nosotros trabajamos con varias personas de varios países, pero yo estoy convencido de la gran capacidad y el talento que tenemos aquí en Latinoamérica. O sea, la idea no creo que está centrada en independizarse, sino es una herramienta más para agilitar ciertas cosas.
Si bien cosas, no sé si en el transcurso de la historia han habido cosas que han ido evolucionando y han ido cambiando, y el mismo pensamiento de nos vamos a quedar sin trabajo, ahora que de pronto hay vehículos, carreteros u otro tipo de transportes, pensaron que se iban a quedar sin trabajo y iba a ser el fin del mundo. Pero esto marca evolución, abre nuevas puertas. Así que no, el objetivo no es un tema de inutilizar al ser humano, sino también el objetivo es de darle nuevas herramientas para que pueda pensar en otras cosas y crear un futuro más grande, ¿no? No, es correcto. Ya empiezan con mecanismos autónomos de aprendizaje. Ah. Ahí podríamos hablarlo. O sea, en este momento, en términos de control, digamos, de la tecnología o del impacto social de la tecnología, podemos ver varias dinámicas. Por uno, hay legislaciones que ya se están dando. Nosotros vemos, hay países, como decíamos, en esta misma dinámica de soberanía tecnológica, hay países que históricamente han tenido más acceso a tener un debate democrático y legislativo sobre esto. Entonces vemos legislaciones que se están dando, por ejemplo, en Europa, la legislación sobre el tema de la privacidad de los datos ha tenido un impacto no solo en Europa, sino a nivel mundial. Nosotros discutíamos en un podcast que hacemos con unos compañeros regularmente con gente de Australia, que nos decían, gente que están en asociaciones de la sociedad civil luchando por estos derechos digitales, nos decían, el común denominador en el mundo es que si un país que tiene un mercado suficiente pone una legislación, esa va a ser la legislación que se difunda por la tecnología a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Si es que hay tecnologías grandes como Facebook, si es que hay tecnologías grandes como Amazon que se utilizan en países y en territorios muy vastos, finalmente si en uno de esos países hay una legislación, todo el programa se va a adaptar a esa de legislación. Lo que quiere decir que las legislaciones son denominadores comunes mínimos para definir cómo se desarrolla la tecnología. Entonces hay un tema fundamental en términos, por el momento, de legislaciones. Yo diría el espacio europeo es el que está más avanzado en legislar esto actualmente. Aún así hay muchas críticas a eso porque sigue siendo el espacio europeo desde las realidades europeas legislando sobre eso. Entonces, yo creo que hay un desafío ligado a lo que decía hace un rato en esta pregunta, sobre necesitamos normativas, necesitamos entes que regulen, pero además que regulen también desde el debate democrático. Hay en ciertos espacios debates que se dan como en la Unión Europea. En la Unión Europea podríamos tener muchas críticas sobre el hecho de que es un debate muy técnico, que no necesariamente se han implicado a las grandes mayorías en esas decisiones. Ya está bien que haya, pero queda muchísimo por hacer. Y ahí, ¿cuál es el punto fundamental aquí? Es que el punto fundamental es que la forma en que la innovación tecnológica se inserta en el negocio es extremadamente rápida. Como decíamos, la tecnología sirve para la competencia entre las empresas que están en competencia entre sí. Entonces, mientras más rápido adopten la innovación tecnológica, van a ganar mejor en esa competencia. ¿Qué sucede por ahí? Que la innovación tecnológica va increíblemente rápido, pero el debate democrático no tiene la misma rapidez. El debate democrático toma tiempo, ponernos de acuerdo, analizar las consecuencias sociales. Entonces ahí hay un debate que por un lado pone a la industria tecnológica en una postura de responsabilidad, por eso es que nosotros llamamos tecnología responsable, porque hasta que las sociedades debatan y generen esas normativas, finalmente nosotros, los que estamos y las que estamos creando estas tecnologías, tenemos una responsabilidad ahí que no deberíamos tener, porque debería ser toda la sociedad, pero está. Entonces tenemos que dar mecanismos para hacerlo, y eso va a estar siempre, más allá de los organismos que controlen o no, esa complejidad va a estar siempre. Entonces ahora, más allá de organismos, es qué principios generamos para eso. Y los compañeros de Australia nos decían, cada vez más son leyes que no son específicas a este uso de la tecnología o a esta tecnología, sino en términos de principios de la privacidad, principios de el derecho al olvido de tus datos, principios de cómo pensamos la inteligencia artificial y los límites de la inteligencia artificial, qué tanto visibilidad y control debe tener eso, sobre qué mecanismos. La especulación financiera es específicamente dirigida por inteligencia artificial hoy en día. ¿Cómo normamos eso? Y eso no va a ser por cada algoritmo, sino por principios. Entonces, digamos, esas son las tendencias actuales de por dónde está yendo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Mi pregunta se alinea al último debate que liga el desarrollo de tecnologías responsables con la transformación social.
y se presentaba un slide en el que justamente se buscaba ilustrar los actores involucrados como estos círculos que se intersectan. Y se mostraba el rol de la empresa privada, del Estado, de la industria tecnológica y de la sociedad civil. Pero ¿cómo mirarían ustedes aquí el rol de la academia? ¿Debería considerarse como un actor implicado? ¿Qué ocurre en el caso ecuatoriano? Y muchas gracias por la presentación. Bueno, digamos que ya ahí se lo debemos a la gente que organizó, ¿no? Samantha y la otra gente que organizó el Congreso el día de hoy. Justamente el objetivo es ese, ¿no? O sea, la academia y la industria tecnológica privada históricamente no han ido de la mano. O sea, no han ido de la mano. Si uno se pone a ver dónde está la investigación, los términos de la investigación académica en estos temas, la forma en que lo formulan es muy diferente de cómo lo está haciendo la industria tecnológica. Y ahí hay puentes que tienen que construirse. O sea, hay puentes que son un gran desafío. Yo diría que justamente la idea de hacer entre una industria tecnológica y un centro académico de estudios como Flaxo, este congreso es justamente eso. Es como poner el foco sobre ese gran desafío que tenemos. Yo creo que ahí no lo pusimos porque, claro, nosotros tenemos a veces esa imagen idealizada que nos gustaría que la academia ya esté totalmente transversalizada en la sociedad civil, que tampoco es el caso. Entonces nos toca hacer este trabajo, ¿no? Este trabajo de colaborar. Hay mecanismos, o sea, nosotros, por ejemplo, actualmente se habla mucho de crear como grupos consultivos académicos para las empresas privadas, al mismo tiempo que las empresas privadas vienen a debatir sobre sus prácticas con la academia, porque la academia no siempre entiende las prácticas que guían la industria tecnológica. Entonces ahí son como mecanismos que ya se están dando poco a poco. Yo diría que todavía no está muy asentado. Se me ocurre un ejemplo con el que nosotros trabajamos a nivel global, que es la Mozilla Foundation, los que hacen el Firefox, este navegador que utilizamos de Mozilla. Ellos tienen una experiencia ya muy interesante desde hace varios años, que se llama el MozFest, en el que reúnen a gente de la academia con gente de la industria tecnológica y gente de las organizaciones sociales. Nosotros estamos tratando de ver cómo desde América Latina se hace eso. Yo sé que Samantha está pensando en hacer a nivel latinoamericano este tipo de conexiones con la academia y la industria tecnológica. Y ahí creo que queda todo por hacer. O sea, recién, yo creo, no sé si es que ha habido otras experiencias, pero para nosotros era como la primera en la que estábamos generando conjuntamente este congreso y esperamos que haya más, pero queda todo por hacer, diría yo. Gracias. Voy a leer unas preguntas que están por Zoom, ya que tenemos esta modalidad híbrida para poder alternar entre quienes están en la sala y quienes están por Zoom. ¿Cómo creen que las universidades pueden abrir la caja negra? Que era una pregunta que la pusieron en el chat, que creo que se responde un poco con lo que decía Edu, pero después regreso a ti un minutito si lo quieres retomar. Y la siguiente pregunta de Olga dice, ¿por qué dijeron que los indígenas fueron excluidos de la tecnología? Sobre lo de la caja negra, yo creo que ahí la tecnología tiene un rol tal vez en rescatar pensamiento crítico histórico y corrientes de pensamiento crítico, pero sería un error pensar que sería la academia la que es llamada a abrir esa caja negra, porque justamente abrir esa caja negra parte de romper las ideas de que hay conocimientos expertos y otros que no lo son, gente que es más legítima que otra para trabajar la tecnología. Entonces ahí estaríamos reproduciendo ese problema de pensamientos más expertos que otros. Entonces la academia puede traer sobre todo lo que es las grandes tradiciones históricas del pensamiento crítico para ayudar, pero no tenemos que reproducir por ahí esta idea de que hay conocimientos expertos más importantes que otros, diría yo en eso. ¿No? Y de ahí la parte de los, no sé si desde la cuestión indígena alguien quiere responder. O sea, yo creo, bueno, y eso lo nombró Samantha, tal vez ella podrá completar después esta mañana. Cuando nosotros decimos que los grupos indígenas han sido históricamente excluidos de la industria tecnológica, es porque en realidad reconocemos que en nuestra historia ecuatoriana y latinoamericana hay una historia de colonización que ha excluido sistemáticamente a ciertos grupos por la historia colonial que tiene nuestro continente. Si nosotros vemos la industria tecnológica actualmente, más allá de juzgar en términos de valores, si es que es cierto, si es que no es cierto, yo les pongo a ver cuántas personas que se reconocen como indígenas están en la industria tecnológica. Nosotros lo hemos visto y estamos en debates internos de cómo acercarnos a que esto suceda, pero en realidad hay muy pocas. Entonces yo diría que por un lado viene del reconocimiento de la historia colonial y por el otro lado simplemente de darnos la vuelta y vernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que no están las comunidades indígenas en la industria tecnológica, que es lo mismo que pasa con las compañeras mujeres. O sea, no hay una representación equitativa de lo que hay en la sociedad
de género con lo que hay en la industria tecnológica. Ustedes ven, está poco a poco cambiando, pero las últimas cifras de las que yo tenía en mente, el 21% de las mujeres que se gradúan de las escuelas de ingeniería, el 21% de las personas que se gradúan de las escuelas de ingeniería en este país son mujeres. Entonces está muy lejos de estar del casi 50% que representa la sociedad. Entonces diría que de ahí viene el reconocimiento. No sé si hay, Samantha, que mencionaste eso, ¿quieres decir algo más? Gracias, Edu. Bueno, no era mi rol, pero voy a responder una parte de esa pregunta. Yo creo que tiene que ver sobre todo porque cuando nos ponemos a pensar en quienes acceden a estudiar las carreras de tecnología, en el caso de industrias como la nuestra, por ejemplo, quienes cumplen con los requisitos de, no sé, de hablar inglés para poder entrar a estas carreras, seguimos siendo una clase privilegiada, una clase media de la ciudad que tiene acceso a educación en inglés en este caso, a tecnologías digitales, a computadores en casa, a buena conectividad de internet, como a varias cosas que nos han dado, que hemos tenido, digamos, la oportunidad de tenerlas y que nos permiten acceder a este empleo. Lamentablemente en el Ecuador la población indígena todavía sigue siendo una de las poblaciones más excluidas de nuestro país. Muchas de ellas se ubican en la ruralidad, por ejemplo, donde alrededor del 60% no tiene conectividad estable a internet. Y es por eso que nos referimos a la población indígena como a otros grupos de la población dentro del Ecuador como poblaciones que todavía están siendo excluidas del acceso a la tecnología. Porque de manera estructural, digamos, el empobrecimiento, la exclusión que marca tanto nuestro país como en general en América Latina, no permite que las personas accedan de manera equitativa a la tecnología, y eso es un gran reto si queremos pensar en un futuro tecnológico para todos y todas, y eso es un reto que construimos desde la industria tecnológica, pero que también es sobre todo responsabilidad del Estado garantizar el acceso a educación y a tecnologías digitales de manera equitativa para todas. Antes de dar el paso al resto de preguntas, voy a leer la última del Zoom, que va como para el FER y el RAMI del TEX. Dice, ¿cómo plantear estrategias tecnológicas que incluyan estas dinámicas si usualmente están orientadas al impacto económico, a la factibilidad o al riesgo? Naturalmente, en la idiosincrasia del mundo del negocio, está muy asociado la generación de valor con la generación de revenue, con la generación de valor monetario. Y es cierto, las organizaciones se sostienen en una cierta medida por tener unos indicadores financieros saludables. Eso es innegable. Yo lo que pienso es que es necesario empezar a expandir hacia cuáles son los otros mecanismos de generación de valor, no solamente conectados hacia la captura y la monetización. Hay muchas teorías económicas y de negocios alrededor de la generación de valor y el contexto social de la organización. Y cómo atrás de la organización, sí, necesitas, y del negocio, necesitas soportar un determinado ingreso, pero también necesitas, sobre todo, conectarte con el propósito de solventar X, Y, Z necesidad de un grupo de usuarios, que eso puede traerte monetización. También necesitas pensar en cuál es el impacto de tu organización hacia la sociedad. Y entonces cabe el debate dentro de los grupos de directorio, de los grupos de liderazgo organizacional, el mirar hasta qué momento la captura de monetización y revenue es el único factor que puede estar poniendo en juego estas otras variables, y hacer ese análisis de trade-offs en el que probablemente traiga más valor para la organización el sacrificar, entre comillas, o visto desde una perspectiva positiva, el invertir en estos otros factores generadores de valor antes que directamente en el que te genera revenue inmediato. Entonces, esa es una de las formas de analizar. Por supuesto, no es un debate para nada fácil. En las organizaciones existen diversas perspectivas alrededor y diversos intereses también. Y hay toda una suerte de negociación interna y de gestión de cambio interno hasta llegar a este tipo de conversaciones. Hay organizaciones muy tradicionales que, si el planteamiento llega como yo lo estoy haciendo en este momento, probablemente la cerrada de puertas sea inmediata. Porque es loco que alguien te venga a decir como empresario, oye, pierde, entre comillas, esta oportunidad de generar
unos cuantos millones de dólares adicionales. Entonces, el debate es complejo, por supuesto que lo es, pero hay mecanismos para llevarlo y traer esa visibilidad un poco más holística a la forma de hacer negocios. Sí, por complementar un poquito, muy de acuerdo con lo que preguntaba Ramiro. Creo que la persona que lo preguntó desde cómo influenciar como tecnologista dentro de una organización también. Es proponer la discusión, proponer la conversación, empezar a topar este tema en el día a día. Y de hecho también, como ya lo había topado, creo que Rebeca por la mañana, estas consecuencias no deseadas del trabajo que nosotros realizamos en tecnología, a veces no necesariamente son negativas, ¿no? Así que, ¿por qué no poner también sobre la discusión el tema de exploremos qué otros beneficios puede tener la tecnología que estamos desarrollando? Y dentro de esto también puede partir, es un punto, y este también es un punto de partida para tener esta conversación sobre los efectos nocivos que podría estar causando, ¿no? Creo que también se alinea. Jacqueline Muñoz le saluda, docente de Fe y Alegría La Dolorosa. Bueno, primero agradeciendo la invitación a nombre de todos, a toda la familia Fe y Alegría La Dolorosa, a ThrowWorks por esta invitación. Bueno, hablando de tecnología responsable, ¿cómo nosotros podríamos ser equilibrados con el uso de la tecnología? Sabemos que en el ámbito industrial automatiza procesos, los hace más eficientes, pero en el contexto que se habló hace un momento de estudio de tiempo y movimiento automático, ¿cómo se evitaría robotizar a los humanos? Parto con una idea y quizá luego Edu, Fer complementan. Primero creo que es súper importante tomar más y más conciencia y dejar de responder automáticamente a los estímulos que tenemos dados por la tecnología. Mirar desde una perspectiva un poco más, mucho más crítica, como el uso de cierta herramienta que a veces inclusive está muy asociada con nuestro ocio y con nuestro pasatiempo, realmente nos está trayendo el valor que queremos y qué estamos dando a cambio de ese valor. Creo que es fundamental hacerse esa pregunta de ¿para qué existe esta herramienta? El Edu nos ponía el caso de Facebook y decía, suena como una red social que acerca y en realidad es el negocio más lucrativo del mundo. Bueno, empecemos a pensar primero para qué existe esa solución. ¿Por qué la voy a usar? ¿Qué beneficio me trae? ¿Qué estoy dando a cambio? Lo que estoy dando a cambio está desbalanceado con lo que me da de vuelta. Y en función de eso, seamos más conscientes sobre el uso de esas plataformas. Creo que otra idea importante alrededor de eso también es ya desde la perspectiva de tecnologistas, de cada uno de nosotros que estamos en este ámbito, hacernos las mismas preguntas. ¿Estamos construyendo una solución? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Qué mecanismos habilita y qué perjuicios puede traer? Y por supuesto también tener constantemente estos debates, porque yo no lo había visto hasta ahora que el Edu lo menciona, de los dos círculos concéntricos de estos del negocio limitando a la tecnología, pues también tenemos un poco el riesgo o la tendencia de empezar a mimetizar y automatizar el uso de cada una de estas plataformas y darlas por sentado que funcionan así, se utilizan de esa manera, cuando en realidad sí hay bastante más atrás que pensar de las implicaciones que traen. Eso como tres ideas, no sé si alguien quiere. Sí, lo que podría agregar un poco, y creo que lo resumiste bastante bien en el tema de generar este pensamiento crítico desde las instituciones educativas mismo, enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestras futuras generaciones a pensar, a criticarnos, a cuestionarnos del porqué de las cosas. Hay un pensamiento y creo que está bastante acertado, de que mientras más inmersivo sea el sistema o la herramienta, más susceptibles nosotros somos de cambiar, de que nos influencie, de que nuestra percepción o nuestro pensamiento cambie. Así que darnos cuenta de esto, tener estas conversaciones, no solo a nivel académico, sino también empezar, como cada una de ustedes, a tener estas conversaciones dentro de nuestros hogares, creo que es lo que va a enriquecer también y alejarnos de esta influencia de la tecnología sobre nosotros y que nosotros seamos quienes influyen positivamente en la tecnología, ¿no? Yo solo mencionaría algo, creo que ya lo dijeron casi todo. Yo lo único que diría es que finalmente
la respuesta a esa pregunta ni siquiera está en la pregunta, sino que es la pregunta. O sea, no hay una respuesta simple. Finalmente, lo que hay que hacer es hacer la pregunta cada vez. Es decir, la tecnología que estamos haciendo aquí, ¿qué impacto va a tener? Porque ¿cuál es el problema? Es que muchas veces a las personas que estamos en la industria tecnológica nos enseñan a solucionar un problema. Y es ese problema que reduce toda una serie de relaciones sociales a un problema. Y nosotros necesitamos a veces quitarnos de esas ojeras que están ahí y decir, bueno, entonces yo estoy diseñando esto, ¿qué impacto? ¿Sobre quién va a impactar? Y solo el hecho de hacer la pregunta puede tener varias cosas, como decir, yo no sé, entonces necesito ayuda, necesito a alguien que me ayude a saber cómo va a impactar, con quién, a quién invito a la discusión. El simple hecho de hacer la pregunta que usted acaba de hacer es el camino. O sea, es que cada vez que estamos haciendo el diseño tecnológico es hacer esa pregunta, asumir que no tenemos todas las respuestas porque nosotros nos fuimos formados para eso. O sea, nosotros muchas veces en la industria tecnológica fuimos formados para dar una respuesta tecnológica a problemas ya reducidos y puestos en un cierto marco muy reducido que no representa la complejidad de la sociedad. Entonces es partir de la pregunta, a partir de que no tenemos la respuesta a esa pregunta nosotros únicamente y a quién incluimos para responder. Yo diría que ese es como la pregunta es la misma respuesta. Aló, 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 aló. Sí, aló. Sí, buenas tardes. Gracias a los panelistas, muy interesante el debate. Un saludo especial a Eduardo Meneses. Soy Raúl Tapia, también alumno de Ciencia, Tecnología y Sociedad de Flaxo. En este sentido, yo tengo un comentario y una pregunta. El primer comentario es en lo que hablaron sobre la Ley de Protección de Datos que se expidió el año anterior. Lamentablemente, yo vengo desde un movimiento social, desde una veeduría que estamos haciendo una vigilancia de cómo las videocámaras influyen en el delito y la violencia en Ecuador. Entonces, la Ley de Protección de Datos y las leyes de transparencia facultan para que los movimientos tengamos la información, pero lamentablemente esta información nos han dado incompleta y también el organismo que debería velar por garantizar esto, que es el Consejo de Participación Ciudadana, hace lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente decirles que esta ley, bueno, fue expedida en julio del año anterior, pero no está articulada. Ni siquiera está nombrado el superintendente de protección de datos públicos, que es mucho más grave. Y la pregunta que tengo es, en relación a la mano de obra, ustedes, que viene de las universidades, yo veo un problema central ahí. En la universidad, lamentablemente, por ejemplo, en las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la filosofía no dialogan lo suficiente, ¿no? Entonces, hay una falta de conexión y es un problema estructural. Yo podría citar, por ejemplo, los modelos de Alemania, que desde las universidades, por ejemplo, se forman al mismo tiempo sociólogos y economistas, ¿no? Vienen con doble titulación. Ahora, ya entrando en el tema que nos compete, por ejemplo, aquí es imposible encontrar un diálogo entre la filosofía y la tecnología, y también entre la sociología y la tecnología. Específicamente, esto nos acarrea un problema de malla curricular y a la final pienso que en las carreras de tanto los programadores, arquitectos de software y demás, debería haber en las primeras asignaturas esta materia, por ejemplo, que sería Ciencia, Tecnología y Sociedad. Específicamente lo que quiero preguntarles es, ¿cómo les afecta esto a ustedes? ¿Y qué han pensado para poder de alguna manera suplir este tema tanto con las universidades públicas y privadas? Gracias. Gracias por la pregunta y por el comentario. Igual dejo un par de ideas y si quieren complementar ustedes, por favor. Definitivamente tiene un impacto y lo hemos visto, puesto que las soluciones tecnológicas, como lo hablamos ahora, se concentran en justamente tratar de brindar una solución a problemáticas de seres humanos, interacciones. Entonces, el tener solamente buenos técnicos, con buenas características en el lado duro de la programación, de las herramientas, del desarrollo tecnológico, no es suficiente, porque justamente va a entregar buenas soluciones técnicamente, no necesariamente buenas soluciones holísticas.
y esto lo vemos evidenciado en los proyectos que desarrollamos y hemos reaccionado a eso como ThoughtWorks globalmente desde hace muchos años, buscando la interdisciplina y el diálogo que tú mencionabas en las diferentes roles que incorporan y forman parte de nuestros equipos. Nuestros equipos, hablándote de ThoughtWorks específicamente, muy pocas veces están compuestos o conformados solamente por personas específicamente tecnologistas. Tienen tecnologistas programadores, tecnologistas diseñadores de experiencia, tecnologistas researchers, tecnologistas de negocios. Entonces, de esa manera, involucramos ese diálogo. Y de hecho, en la rama del user experience, hay muchísima sinergia y muchísimo sobrelape o traslape con justamente procesos de entendimiento social, procesos antropológicos, porque necesitas de verdad entrar a capturar esas necesidades del individuo atrás de eso. Entonces, concuerdo contigo en el sentido de que es necesaria una evolución en las carreras tecnológicas para incorporar estas otras disciplinas que complementan muy bien y que justamente conectan con estas necesidades actuales en las que ya no haces desarrollo de soluciones para procesos aislados, sino para seres humanos. La otra parte de tu pregunta era qué estamos haciendo desde hace tiempo aquí en Ecuador. Buscamos un diálogo y una colaboración con la academia ya en seco en el debatir las mallas curriculares, porque justamente estamos sintiendo esta necesidad y no solamente nosotros como ThoughtWorks, sino conversando con otras organizaciones del sector, vemos que tenemos esta necesidad. Por supuesto, ahora la acción que tomamos es cerrar estas brechas o tratar de, en los procesos iniciales de onboarding, cubrir estas necesidades ya desde la interna. Sin embargo, sabemos que no es una solución escalable. No soluciona nuestro problema, pero seguimos viendo que la brecha académica de las personas que van saliendo y de los estudiantes y las nuevas generaciones vienen arrastrando todavía esas oportunidades. Entonces, hemos tenido algunas mesas de diálogo con algunas universidades que forman profesionales técnicos para revisar esas mallas. Por supuesto, es un proceso que necesita sinergias, que no se lleva de un día al otro y que requiere algunos ciclos de experimentación. Creemos que parte de nuestra responsabilidad es al menos proveer esos inputs y retroalimentar a la academia para que tome algunas acciones y también nos atrevemos en muchos casos a compartir algunas recomendaciones. Pero queremos, por supuesto, ver más y más que estos ciclos evolutivos en las mallas académicas vayan dándose, incorporando, por supuesto, lo que tú mencionas, ciencia, tecnología y sociedad, que va a traer otras habilidades a la mesa y también repensando inclusive lo que es visto como el core de cada una de esas carreras. A veces nos encontramos con mallas curriculares de tecnologías de la información, de sistemas de información, de desarrollo de software, que están concentradas en enseñar tecnologías que ya no se están utilizando, que ya no son tan recomendables. Entonces, sí encontramos un problema, una problemática transversal interesante en la que sentimos que podemos y debemos seguir siendo parte de la conversación y del diálogo. Yo tal vez solo mencionaría algo, o sea, retomando lo que decía ahorita Rami, de que nosotros lo vemos, ¿no? O sea, la necesidad de que nosotros necesitamos invertir mucho para complementar esa formación. Pero yo diría que, ya yéndose a la academia, hay un debate filosófico de fondo ahí, porque no es que no sucede por omisión, sino que hay una disputa ideológica y filosófica detrás de quién quiere tener el poder dentro del desarrollo tecnológico y económico de una sociedad, y eso se traduce en la academia, ¿no? El hecho de que se invisibilice esta necesidad de transdisciplinariedad. Yo siempre utilizo el mismo paralelo que cuando digo del desarrollo urbano, la planificación de una ciudad. Durante muchas décadas eran los expertos de urbanistas que hacían las ciudades porque era una relación de poder, era un instrumento de poder. Y lo mismo pasa con la tecnología. Y ahí yo creo que nosotros desde el mundo de la industria tecnológica tenemos que tener un rol fundamental en romper ideas que muchas veces tienen un trasfondo ideológico, pero que no tienen lógica económica, en el hecho de creer
que mantener esa caja cerrada sería bueno para el negocio. Mantener esa caja, esa unidisciplinaridad sin que nadie nos venga a traer otras ideas que no tienen que ver con la solución simple. Hay mucha gente que cree que eso no es bueno en dinámicas económicas de la racionalidad económica. Pero si uno se pone a ver desde lo más simple, desde la inversión que le toca hacer una empresa para igualar todas esas brechas, ya se ve que económicamente no se sostiene esas visiones simples, que muchas veces son hasta cerradas, ideológicas de cómo debería funcionar el negocio, que en la realidad no funciona y no son las lógicas económicas del negocio. Entonces, yo creo que desde la industria tecnológica tenemos que primero tener esa cuestión de decir, no, es que no es tan simple. No es tan simple que mientras menos costos tengamos es mejor. En realidad, hay costos que después se multiplican muchísimo si los asumimos. Y ahí, para retomar lo que decía Rami, obviamente no tiene que ser la industria tecnológica la que asuma esto, en términos de que poco a poco nunca vamos a llegar a hacer un cambio fundacional. Yo creo que tiene que pasar por política pública, por las políticas de las universidades, pero sin obviar que eso tiene que estar financiado por la gran cantidad de riqueza que están creando las industrias tecnológicas. O sea, puede haber una política pública que hasta tenga una lógica económica realmente de un círculo virtuoso, en el que de esta riqueza que se está generando a través de la innovación tecnológica se financien a través de impuestos y a través de una política pública de industrialización de América Latina, se financien las políticas que tú estás mencionando, es decir, otra visión de la tecnología, que es una apuesta que termina siendo ideológica, porque hay una visión reducida del negocio, como la visión a muy corto plazo, y hay otra visión que es qué significa para América Latina ser industrializada, qué significa para América Latina pensar una dinámica de negocio que pueda incluir el bien común allá adentro, que pueda incluir otro tipo de cosas y desde la política pública, desde la academia. Entonces, y eso tiene que ser financiado desde los mismos beneficios que se están dando desde la industria tecnológica. No tendría sentido que los estados latinoamericanos, que además ya están en una situación muy frágil frente a las crisis mundiales, tengan que además subvencionar algo que la industria tecnológica le va a hacer bien. Entonces, ahí es una visión que en la academia muchas veces no existe porque hay esa división filosófica de quién tiene el poder ahí. Y ahí nosotros tenemos que asumir toda nuestra parte. O sea, desde la academia, desde la industria tecnológica, romper esas visiones cortoplacistas de negocio que hacen daño a todo el mundo y mostrar que pueden haber círculos virtuosos que se den ahí. Gracias, Edu. Solo un pequeño punto de orden. Me decían que los y las estudiantes de Fe y Alegría van a tener que retirarse, entonces no sé si respondemos la última pregunta para que puedan salir del auditorio. Ahí. Buenas tardes, mi nombre es Dani Cepeda, soy estudiante de tercer año de bachillerato en Fe y Alegría. Y mi pregunta es un poco simple. Hablaron de la creación de las inteligencias artificiales para su uso según las necesidades de las personas. Con esto mi duda es si una inteligencia artificial pudiese tener el doble o hasta el triple de conocimiento del mismo ser humano, o esta se crea en base a los conocimientos del creador. Dale, es bastante técnica. Gracias, Dani. Mira, o sea, no es un tema de multiplicar. La inteligencia artificial puede seguir creciendo. Es un tema de que va almacenando experiencias, va probándose ante ciertas situaciones. Actualmente, para mí todavía nosotros estamos de alguna forma adelante porque tenemos capacidad de sentimientos, capacidad de raciocinio. O sea, la inteligencia artificial podrá seguir aprendiendo por sí sola, incluso en algún momento, pero siempre va a requerir también de alguna forma de nuestra intervención en los siguientes puntos o procesos de aprendizaje, ¿no? Podremos marcar una guía, nosotros somos necesariamente quienes que tenemos que marcar la guía. No sé si por ahí iba tu pregunta o iba hacia algún otro lado. No, ya, va bien, gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, en mi caso tengo el perfil realmente que te están diciendo que poco hay. Es decir, soy licenciado en Relaciones Internacionales y estudio Ingeniería en Software. Entonces, es algo que me gustaría también como que se implemente cada vez más. Entonces, es súper importante. Mi pregunta va relacionada específicamente con con la segunda intervención, porque creo que tiene que ver con es decir, creo que tiene que ver con la rentabilidad que se hizo en la pregunta del Zoom. En ese sentido, entiendo que hacer lo correcto es bueno, pero a nivel rentable, las tecnologías que más se venden no son por lo menos los teléfonos, las computadoras y ese tipo de cosas, sino que son por lo menos la industria bélica, entendiendo como drones, cámaras, equipos de cyber warfare, ese tipo de cosas. Por lo menos Ecuador comprando a Israel, por ejemplo.
Entonces, en esa medida y teniendo en cuenta que no depende de usuarios comunes como nosotros, ¿cómo podríamos tener un mundo más responsable en términos tecnológicos? ¿Realmente podemos tener un impacto desde lo individual? Sería esa la pregunta. Muchas gracias. Es una excelente pregunta y gracias chicos, fe y alegría que tenerles por aquí. Muchas gracias. Súper buenas preguntas y súper buen debate en general. Y en realidad creo que no hay respuesta sencilla a tu pregunta. No hay todo un aparataje y una fuerza económica atrás en concreto de la industria que tú hablaste. Estoy convencido de que definitivamente no es desde el individual. Creo que cada vez más tener organizaciones, individuos, conjuntos pensando en esto y también haciendo conciencia de que así como hay esta industria que tú mencionaste, que es gigante, que mueve un montón de dinero, hay un conjunto de industrias paralelas que también mueven dinero, pero tienen un fin mucho más positivo. Entonces, yo creo que el crear esas sinergias, el generar el debate atrás de esto y el generar sobre todo mucha más conciencia para que mañana inclusive si nosotros tecnologistas, no desde software, sino individuo, nos involucramos en una organización que está contribuyendo a algo de esto, tengamos la herramienta por lo menos en la mente para decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Y puedo tomar la decisión de no hacerlo por saber el efecto colateral que va a tener.